Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Silvia Aguirre. Llevo 13 años de experiencia en el aula como maestra y en este video quiero contarte qué es esto de ser maestra consciente y cómo yo logré ser una maestra consciente. Quiero contarte mi experiencia y quiero contarte lo que hoy hago. Esto de ayudar a las maestras a que también pasen por este camino tan hermoso de ser una maestra consciente y de comenzar a ser nosotras mismas como maestras, las creadoras de nuestra vida, de lo que queremos y por supuesto, una vez que nosotros logramos esto, poder transmitírselo a los niños, que es algo tan maravilloso. Entonces, quiero en este video hoy compartirte este conocimiento y esta información. Yo como toda maestra me dediqué a la escuela, a la planificación, a los niños, horas y horas planificando, mi mesa llena de papeles, tijeras, fotocopias, 12 de la noche, más papeles, más fotocopias, me faltaba algo. Entonces, todo eso también lo viví como maestra y de repente algo pasó en mí. De repente sentí que todo esto no me llevaba a ningún lugar. Era cansancio más cansancio, era la violencia en el aula, la agresividad de los padres, de los niños, comentar con otras maestras más de lo mismo. Algo no estaba bien. Y yo comencé a sentir que esto no era lo que yo quería en mi vida. Yo quería disfrutar de mi trabajo, de mi profesión, porque me gustaba enseñar, me gustaba transmitir conocimiento. Eso es lo que yo realmente quería hacer. Pero sentía que pasaba horas y horas haciendo algo que después quizás no era ni reconocida ni valorada. Se me pasaba la vida en cuatro paredes, más en el aula cuatro paredes, los niños que por ahí ya no estaban motivados. Sentía que había algo que se podía hacer, pero realmente no sabía cómo. Sí sabía que no era feliz, sí sentí que yo no estaba siendo feliz y que sentía que había otra cosa. Así que bueno, empecé a leer un poco de inteligencia emocional, de Goldman, de Elsa Punset. Empecé a mirar conferencias en otros países, conferencias donde se estaba tratando el yoga, esto de las inteligencias emocionales, por qué era importante trabajarlas. Todo esto fue como abriendo mi mente y, y bueno, y quería más y más saber cómo llegarle al niño, pero a partir de ese momento llegaron otros libros a mi vida, así como La Ley de Atracción, como el libro y la película El Secreto, como Las Nueve Revelaciones, ¿Y tú qué sabes? Empecé a leer sobre metafísica y el efecto observador. Cuando empecé a entender que todo era energía, yo soy energía, que estamos vibrando y que en lo que yo estoy enfocando, en realidad le estoy dando poder y lo estoy creando, comenzó a haber cambios en mi vida. ¿Por qué? Porque yo empecé a enfocar en esto que yo quería, porque sabía que había una ley que lo sustentaba, empecé a escuchar cada vez más personas que hablaban de lo mismo. Llegó a mi vida los cuatro acuerdos, que siempre digo hay un antes y un después de los cuatro acuerdos, porque los cuatro acuerdos te hablan, que es de Miguel Ángel Ruiz, y hablan un poquito de ser impecable con tus palabras. ¿Y esto qué es? Me decía yo, no entendía muy bien hasta que me di cuenta que si yo quería decir sí, tenía que decir sí. Tiene que ver un poco con la asertividad, que si yo quería decir no, tenía que decir no, pero que el ser humano generalmente dice sí cuando quiere decir no y dice no cuando quiere decir sí. Y todo esto genera una incoherencia emocional que tarde o temprano afecta a nuestro cuerpo, afecta después, más tarde, en enfermedades, porque la incoherencia emocional más tarde o temprano el cuerpo lo representa. Entonces, tuvo un gran impacto en mí los cuatro acuerdos. Entonces todo esto empezó más que a darme seguridad en cierta forma, a desmotivarme un poco más, porque cuando iba al salón, al aula, sentía que eso que yo estaba viendo no era real, que había otro mundo, que existía otro mundo, pero que yo no lo podía transmitir, compartir. Me sentí cada vez más sola. Si antes me sentía sola porque el sistema no me acompañaba, sentía que las directoras tampoco, era como que el maestro tiene que arreglarse solo en el aula, y yo no sabía, a veces quería comentar con alguien o hablar con alguien, era como que estábamos todas solas, las maestras solas, y ahora sabía un montón de información, tenía mucho más información, una mente mucho más abierta al mundo, y sentí que seguía sintiéndome desmotivada, sola, y algo no estaba bien. Entonces, en ese momento llega Veo a mi vida,
un programa de un mexicano, Noé Perón, donde los niños en 10 sesiones se les venda los ojos y aprenden a ver con su glándula pineal. Esta experiencia que la compartieron mis hijos, yo la vi en carne propia, la viví, una experiencia maravillosa, totalmente natural, y fue algo transformador en mi vida porque me di cuenta que los niños tienen realmente otra capacidad y que eso que yo veía en el aula no era nada extraño. Los niños traen hoy consigo una maravillosa capacidad, que bueno, que lo han traído siempre, pero los niños de hoy más aún, y esto hace que, claro, un maestro que está en su situación de años de la misma experiencia y de vivir siempre lo mismo, no reconoce esta capacidad. Entonces esto nos hace sentir como frustrados porque queremos enseñar a la manera de antes y el mundo ha cambiado, los niños han cambiado, entonces la sociedad ha cambiado. Y esto hizo que llegara a mi vida también biodecodificación, donde empecé a entender que el cuerpo expresa las emociones bloqueadas, atrapadas. Entendí que el cuerpo simplemente era un vehículo donde nos comunica qué es lo que le está pasando. Entendí que las emociones eran muy importantes y por eso entiendo que los niños tienen que saber no solo qué son, sino es mucho más profundo la importancia. Pero para eso primero la tengo que sentir yo como maestra. Entonces, todo esto para mí fue un nuevo campo, era una nueva vida y yo estaba realmente viviendo una nueva vida, pero sentí que me estaba volviendo extraña, loca, hasta que alguien en su momento me dijo, no estás loca, estás saliendo de la locura, estás viendo la verdad, estás viendo lo que realmente es el mundo como es. Entonces, esto fue revelador para mí. El tema era que seguí encontrándome con maestras, con personas que no entendían lo que yo les contaba. Entonces me seguía sintiendo sola, extraña y no sabía con quién ir, a quién acudir. De a poco la vida me fue trayendo personas, cursos, más libros, videos. Fue como que sin hacer nada aparentemente, la vida, el universo me empezó a traer situaciones que hicieron que yo empezara a darme cuenta que sí había otra vida y otra realidad, otro mundo, que es mucho más divertido, mucho más fácil que el mundo que conocemos. En ese momento llegó a mi vida bioneuroemoción y un curso de milagros. Esto literalmente cambió mi vida, que es un poco lo que hoy estoy transmitiendo a las maestras que lo están aprendiendo, que lo están compartiendo y están viendo también sus cambios en sus vidas, porque es una experiencia misma, es la experiencia misma, es vivirlo en carne propia, es simplemente ser, aprender. Es como aprender a desaprender, es desaprender lo aprendido y aprender una nueva manera de vivir. El primer cambio que entendí y que realmente a partir de ese momento hubo un antes y un después es entender que el otro soy yo y que eso que yo veo y critico en el otro tiene que ver conmigo, que el otro no existe porque en realidad hay un campo unificado, un campo cuántico que nos une a todo y que todos somos información. Esto fue muy revelador para mí en ese momento, porque eso cambió mi manera de ver, de percibir las cosas y de hacerme responsable de lo que me estaba pasando. Yo ya no era víctima, sino que empecé a ser responsable de lo que me estaba pasando. Ya no era el otro que me hacía cosas, era ¿por qué yo dejo que el otro me haga algo? Ya no era la directora que me gritaba, era ¿por qué yo dejo que la directora me grite? Era algo diferente, era manejar la situación desde otro lugar, autogestionar mis emociones. ¿Por qué? Porque son vibración y si yo quiero estar bien me tengo que sentir bien. De lo contrario, estoy atrayendo por ley de atracción situaciones a mi vida que me van a dar enojo. Si yo no aprendo a estar alegre, la vida me va a dar situaciones de tristeza, de enojo. Si yo aprendo a autogestionar mis emociones, a estar contenta, a estar alegre, voy a recibir situaciones de alegría. Eso va a dejar un campo abierto a que mi experiencia de vida comience a ser alegre. Entonces, aprender a pedir, algo que fue fabuloso, cómo quiero yo mi vida, enfocar en lo que quiero, eso es espectacular, saber qué quiero, cómo lo quiero y aprender, porque no es solamente decir lo que quiero, sino que tiene que ver con las emociones, con la vibración, todo eso me enseñó un curso de milagros, bioneuroemoción y mucho más, que es un poco lo que quiero hoy compartir con ustedes, con las maestras que quieren realmente un
cambio. Yo sentí en ese momento que había descubierto la pólvora, que esto era fenomenal. Sin embargo, todavía encontraba maestras que me miraban como con cara extraña, diciéndome, no me lo decían, pero sentía como que estaba media loca, que era algo mágico, que esto no podía ser tan fácil, porque vos no vivís en esta escuela, porque vos no estás en esta situación, porque vos no tenés esta violencia en tu aula, porque vos, era como que era diferente. Entonces, esto llevó a que yo me preguntara cómo hacer para acercar este conocimiento al maestro. Yo ya estaba haciendo coaching, estaba trabajando en consultorías y estaba viendo resultados. Mágicamente, también la vida me empezó a traer maestras y empecé a compartir mi experiencia con maestras que comenzaron a tener cambios, maestras que comenzaron a ver realmente lo que estaba pasando. Así que, ¿qué empecé a hacer? A ayudar maestras, a dedicarme específicamente a esto de compartir y enseñarle al maestro, a la maestra, a ser una maestra consciente. Hoy me dedico en este camino del maestro, de la maestra consciente, enseñar a ser una maestra consciente. ¿Y qué es esto? Ser una maestra consciente, que es ser segura de la toma de decisión, de lo que yo quiero, es comenzar a estar alegre, estar en paz conmigo misma. Hago o no hago una situación, tomo o no tomo una decisión y me siento en paz, porque lo he hecho como puedo, de la mejor manera. No espero un reconocimiento, porque el reconocimiento me lo doy yo misma. No espero que los demás me valoren, porque yo me valoro. Entonces no necesito al otro que me valore, porque yo sé que yo valgo. ¿Por qué? Porque he aprendido que el otro simplemente es mi espejo y me muestra algo que yo no estoy viendo. Y si yo aprendo a ver qué me está diciendo, entonces yo puedo ser responsable y hacer los cambios en mi vida. Entonces, esto es ser una maestra consciente, es sentirse valorada, sentirse respetada, sentirse alegre, segura de lo que hace. Esto es libertad, esto es sentirse plena. Yo comencé a decir, me siento plena, siento la plenitud, siento la felicidad. Esto es realmente libertad. Y comencé, a recibir los feedback de las maestras. Una directora de un jardín de infante, cuando hacía 9 años que no tenía cambios en sus salones, ella estaba pidiendo a inspección que le cambiaran los salones para ampliarlos, los baños, y no tenía respuesta hasta que en menos de un año, cuando conoció el camino de maestras conscientes, cuando empezó a aplicar realmente las herramientas, en menos de un año vino la notificación de que los salones se iban a arreglar. Y esto era nada más que decirme gracias, porque en menos de un año había logrado algo que en 9 años no lo había podido hacer. Entonces, era magia, sí, en cierta forma, era como magia, ¿verdad? Entonces, después de otras 2 maestras que al cabo de un año de haber hecho también este proceso, al otro año cuando me las encuentro me dicen, no sabes lo que fue el año pasado, el director tan diferente, cambiamos. No es el director, son ustedes cambiaron y ustedes hicieron que ese colegio, que esa escuela se manejara diferente, fuera diferente. Entonces uno ve como que el director cambió. No, el director sigue siendo el mismo. Soy yo la que cambié, soy yo la que veo la situación diferente. En otro caso también, otra maestra que me dice, ay Silvia, apliqué lo tuyo y realmente funciona. ¿Por qué? Porque cuando el caso puntual fue, que ahora recuerdo de esta maestra, es que un día llegó una mamá a hablar con la auxiliar que tenía que hablar con la maestra porque estaba muy enojada, porque no sé qué, no sé cuánto, pero ese día no habló con la maestra, que al otro día iba a volver. Cuando la auxiliar le cuenta, esta maestra que ya conocía de estos principios, dice, bien, yo voy a soltar, voy a confiar, está todo bien, o sea, no tengo nada que ocultar ni ningún problema con esta niña. Entonces, si está todo bien, va a estar todo bien. Esta mamá no tiene por qué venir a agredirme ni a decirme nada. ¿Qué pasó? Llega el otro día, no vino esa mamá, ni el otro día, no vino esa mamá. ¿Por qué no vino esa mamá? Porque yo estoy en paz y no necesito que venga a agredirme nadie. ¿Por qué? Porque si yo no me agredo, nadie tiene por qué agredirme. Y esto tenemos que comenzar a ser nosotros conscientes. ¿Por qué? Porque cambio yo y enseño a los demás también. Aquí en estos casos a los niños. Tenemos que transmitir esto a los niños, que es tan importante, que es algo que nosotros queremos, ver niños felices. Pero para enseñar a ser niños felices, primero lo tengo que enfocar yo como maestra y aprender yo como maestra. Entonces esto es fundamental.
Después el caso de otra maestra también, que estaba feliz porque los padres a fin de año le habían hecho una fiesta y el agradecimiento, y ella no podía creer que habiendo tantos padres violentos, estos papás le habían hecho semejante fiesta de agradecimiento. ¿Eran los papás? No, era ella como maestra que había cambiado. Ella era la maestra que veía ahora diferente. ¿Qué hace? Atrae por ley de vibración, atrae lo que ella quiere, lo que ella es en realidad, feliz, alegre. Eso da, eso recibe. Entonces es importante enfocar. Y a todo esto, bueno, descubrí que había encontrado un camino, que había encontrado que este camino lo podía hacer cualquier maestra, independiente del sistema educativo donde se encuentre, en el aula, en la escuela que se encuentre, ya sea de contexto o no, no importa, que toda maestra que quiera realmente un cambio, que no importaba la directora, que no importa el grupo que le toque, simplemente necesitaba una cosa, querer cambiar. Solamente eso, el único requisito para hacer este cambio, para ser una maestra consciente, es querer ese cambio. Entonces, hoy que hago esto, comparto esta experiencia, primeramente que yo la viví, y bueno, y que ahora estoy disfrutando del feedback de otras maestras, que también es posible, que también se puede, más allá de lo que la maestra viva o donde esté, se puede y se logra estar en paz, se logra sentirse alegre, se siente bien, nos sentimos segura y sobre todo empezar a hacer este cambio que tanto queremos en los niños, en el mundo. Pero primero ese cambio, como dice Mahatma Gandhi, lo tengo que hacer yo. Tengo que hacer yo lo que quiero ver en el mundo. Y esto que hoy es ser una maestra consciente es fundamental para ese cambio que queremos ver. Primero yo como maestra realizo el cambio, soy libre, me siento segura de mí misma, me siento reconocida y soy responsable de lo que yo quiero. Entonces, cuando yo tomo esa responsabilidad y empiezo a hacer los cambios en mí, mágicamente se empieza a ver en los demás, en el afuera. Así que vamos por más maestras conscientes. Ese es mi trabajo, para eso estoy acá. Y bueno, y te espero que me acompañes en este camino.